días, sistemas, buenas tardes, informática, buenos días, buenas tardes. Ok, continuamos con la unidad como estábamos. Continuamos con el concepto de grafos. ¿Sí? Documentos, material, matemáticas discretas, material de apoyo y grafos. ¿Sí? Hace muchos años, recuerdo que le pregunté a un profesor de... Lo que pasa es que en el caso de sistemas es una cosa muy curiosa, porque nuestros primeros profesores no eran gente de sistemas, eran gente de otras áreas. Entonces, como no eran gente de otras áreas, o sea, no eran ingenieros en sistemas, o no eran matemáticos, sino eran ingenieros industriales, mecánicos, etcétera. O sea, era gente muy buena, ni quien se lo quite, pero no tenían teoría, ¿no? O sea, entonces, como no tenían teoría, pues ellos no, pues programar así, y pues sí, así se programabas, pero nunca sabías lo que había detrás de todo eso, ¿no? La parte formal, la parte matemática. Y como tampoco había muchos libros, porque tampoco había muchos, entonces, pues uno de los maestros de la segunda generación, o sea, los maestros de la segunda generación fueron alumnos de la primera generación. Entonces, cuando tú también les preguntabas algo, por ejemplo, me acuerdo uno de estructura de datos que les pregunté, oiga, y los grafos y esto, ¿qué onda? Y me dijo, eso no sirve para nada, no, no, no te apures. Cuando llegué a la maestría y cuando empecé a leer cosas ya técnicas, me di cuenta que servían para un montón de cosas. Entonces, sí, sí es importante que leamos la teoría, sí es importante que entendamos cómo funcionan estas cosas, ¿sale? Entonces, no, nunca se crean de lo que les dice uno, o sea, me decía mi asesor de tesis, el mejor experto que puedes tener es tú, sí, y eso es cierto. El mejor experto que pueden tener ustedes mismos es ustedes. O sea, este, el mejor experto siempre van a ser ustedes, ¿eh? Siempre. Entonces, no me crean a mí, búsquenlo en los libros, compruébenlo. Como lo mismo que hicieron con la unidad 1, 2 y 3. O sea, cuando el programa te daba un resultado y concordaba contra lo que tú pensabas o entendías, entonces significa que está bien. Y eso es lo interesante en esto. No es tanto lo que yo les explique o les enseñe, sino lo que ustedes pueden comprobar. Ustedes van a ser los propios expertos. Entonces les digo, a mí me dijeron eso porque pues no sabían. Obviamente ya después que leí, pues sí me enteré que sí se podía, ¿no? Ok, entonces los grafos, ¿en qué se usan? En un montonal de cosas. Esto de aquí, que entendemos grafos de transiciones donde hay bucles, donde hay ciclos, donde hay flechitas, hay una dirección, es un grafo dirigido. Vamos a verlo en la unidad número 6, la base nada más, porque obviamente esto lo van a ver algún día en alguna materia, no sé en qué materia se llame actualmente, pero tiene que ver con, es algo bien interesante, que es lo que le llaman, transiciones, ¿sí? En una transición es cuando cambias de una parte a otra. O sea, por ejemplo, este, pues ustedes van a terminar su primer semestre y si pasan todas las materias, pues van a llegar al segundo semestre. Es una transición, es un cambio, ¿sale? Entonces es interesante porque, por ejemplo, cuando ustedes programan, hay un tipo de programación que le llaman programación orientada a eventos. Entonces, cuando haces un clic en una parte específica, generas una transición, es decir, pasas de aquí para acá y luego de aquí para acá. Por ejemplo, este ciclo significaría de que vas en primer semestre o esto es cuando estás en ceros, ¿no? Pasaste el primer semestre, pero resulta ser que al siguiente repruebas todas. Entonces nunca saliste del primer semestre, sino te quedaste en ese semestre. Eso es lo que indica este bucle. Y es muy interesante porque muchas veces
como aquí, ¿no? Creo que antes ya no se hace, pero antiguamente, cuando los alumnos no en primaria sobre todo, por ejemplo, pasaba esto que te regresaban, ¿no? Que ibas en segundo, pero ibas tan mal que mejor te regresaban a primero, ¿no? Y así, o sea, lo interesante en un grafo de transiciones es que indica una manera de cómo vas evolucionando, cómo evoluciona un sistema. Y es muy interesante, pero muy interesante. Puede ser también, por ejemplo, como el tiempo de vuelos, ¿sí? Los vuelos que haces entre bueno, aquí es española esta presentación, entonces, pues son puras ciudades españolas, ¿no? Coruña, Santander, Barcelona, Madrid, Sevilla, ¿sí? Los valores en las aristas son cuántas horas son de vuelo. Pero la parte más interesante en este cuento es de que te permite visualizar, ¿sí? Por ejemplo, yo estaba leyendo el famoso nuevo aeropuerto, el AIFA, o el Chaifa, como le dicen también de broma. Decían que no puede funcionar o sea, viendo un grafo, dices, es que tienes cerca el aeropuerto de Toluca, tienes cerca el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, los tres en esa distancia no pueden funcionar. Juntos así, al máximo no pueden. Si funciona uno, no funciona el otro. Y eso te puedes dar cuenta en un grafo, ¿sí? Entonces, por eso es importante que la gente que gobierna tenga conocimientos o que tenga gente y le haga caso que tenga conocimientos. Porque nosotros podemos ver matemáticamente cuando algo está mal de antemano. O sea, dices, es que eso no puede funcionar. También es válido, por ejemplo, a mí me pasó cuando yo era la primera vez que trabajé. Les decía, la primera vez que trabajé me tocó contar cuántos carros pasaban por una calle. Entonces, si pasan demasiados carros, entonces a veces no les dan permiso de abrir la calle por ahí, sino por otro lado. Y muchas veces eso lo vamos a ver en redes. En redes, ¿cómo se llama? Tú vas a ver cómo se maneja, o sea, por ejemplo, el agua que corre en una serie de tuberías, todo ese tipo de cosas, y cómo lo manejas de tal manera que el agua llegue como debe de ser. Planificación de tareas, los grafos PERT CPM. Los grafos PERT CPM es súper importante porque te permiten planificar, ¿sí? Le digo, a mí me encanta planificar. O sea, yo digo, a ver, por ejemplo, yo ya sé qué voy a hacer mañana, yo ya sé qué voy a hacer pasado mañana. O sea, quiero irme a la Feria de San Marcos. Y mañana pues tengo varios compromisos. Entonces, hoy tengo que terminar lo más posible de mis pendientes, o sea, tengo que las cosas revisadas, como ahorita Pedro que me dice, ya vas a ver las cosas, sí, pues entonces si las subo hoy, ¿no? Que si no lo subo hoy, ya mañana yo no voy a poder. Entonces, en un grafo, tú puedes especificar qué vas a hacer, en qué tiempo lo vas a hacer y qué va a ir primero y qué va a ir después. Entonces, existen algoritmos que te permiten decirte si eso es factible o no, ¿sale? O sea, si hay cosas factibles o no factibles, que ese es un problema, ¿no? O sea, cuando, cuando cuando tú planificas cosas, sobre todo tú puedes poner también ahí en el grafo, qué recursos necesitas. O sea, por ejemplo, si vas a necesitar computadoras, ancho de banda, personas. Entonces en la tarea o en el plan hay un inicio y hay un final y el algoritmo te permite decir, obviamente ya hay programas que ya te implementan el algoritmo, pero es súper interesante porque eso te permite ver antes de que empieces cómo va a ser cómo vas a hacer el plan y si el plan es factible o no. Pongamos un caso de un plan que no era factible y que quién sabe si llega a ser factible algún día. Lo del Tren Maya. Lo del Tren Maya, pues se oye muy bonito y todo el cuento,
Pero el hecho de que le estén cambiando de ruta y que ahora ya por aquí, si no es por acá, y que ahora no, porque esto va a destruir más que lo que iba a destruir el otro, y el otro no, porque los hoteleros no lo quieren por ahí, habla de una pésima, pésima planificación, ¿sí? Entonces, o como decimos vulgarmente en México, al ahí se va. Cuando tienes las cosas al ahí se va, como decimos vulgarmente, no hay un plan. Entonces los grafos te permiten planificar. Algún día si llegan en investigación de operaciones es posible que vean este tipo de grafos, ¿sí? Y entonces es importante. Por ejemplo, los grafos asociados a un dibujo de líneas, ¿sí? A ver, debe de existir. Déjenme, ah, por ejemplo, una malla, eh, visión por computadora. Malla. Lo que conocemos como una malla, a ver, malla circular de ciencias de la computación, a ver, no, un grafo, a ver, no tampoco me lo entiende lo que quiero, la imagen que quiero que vean. La imagen que quiero que vean es de que, por ejemplo, cuando tengo no sé, es que me lo está entendiendo por otra cosa, una imagen, de nodos, a ver. Sí, vas formando una imagen, por ejemplo, con una serie de nodos como esto, pero no era lo que yo quería, por ejemplo, una cara. O sea, cuando ustedes ven una cara, lo que están viendo es esto. En realidad lo que estás viendo es un grafo. Y la pregunta obvia dices, bueno, ¿y para qué te sirve eso? Este, pues te sirve para hacer la animación o sea, cuando ustedes, por ejemplo, cuando ustedes hablan, cuando nosotros hablamos, se mueven músculos. Entonces cada uno de los músculos es un nodo y las aristas lo que permiten es que cuando se mueve esto, se tiene que mover esto y así sucesivamente. Entonces está bien interesante porque esto es otra aplicación que tienen los grafos. En la animación por computadora, en la visión por computadora, la imagen se segmenta en partes y se ve como un grafo. Si se fijan aquí podemos ver que son dos grafos, el grafo de la cara y el grafo del cuello. Entonces uno se comporta de una manera y otro de otra. Entonces cuando se mueve esto se tendría que mover otra cosa. O sea, es la manera en que nosotros tenemos estructurados nuestros músculos. Entonces esa es otra aplicación que tienen los grafos. Son la visión asociada, ¿no? Que es bien interesante porque les digo, alguna vez en la vida fui a una universidad, la Universidad Panamericana. Ellos tienen la especialidad de juegos por computadora y realidad virtual como carrera. O sea, tienen la carrera de ingeniero en juegos, ¿no? En videojuegos. Entonces, tenían un laboratorio con así con la pantalla, con las paredes pintadas de verde. Y tenían todo el techo estaba lleno de sensores y cámaras. Está muy padre. Y entonces la idea era de que tú pudieras ver un fenómeno, por ejemplo, que si cae un objeto, lo pudieras ver como una función matemática y que eso se puede traducir en un grafo. Y el grafo es lo que tú usas en tu animación. Los animadores obviamente no saben tanto de matemáticas. Pero, por ejemplo, el programa que lo hace, porque al final de cuentas hay alguien que hace el programa,
el programa sí se basa en todas las matemáticas que han visto, es decir, ¿cómo se llama? Existen las operaciones de unión, intersección, diferencia en grafos. Existe un conjunto, ya un grafo es un conjunto de aristas, un conjunto de nodos. Entonces, bueno, definiciones. Aristas dirigidas, la que tiene una flechita. Arista no dirigida, un par no ordenado. Por ejemplo, una calle es esto. Una calle es una arista dirigida, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí donde vivo, que tengo aquí enfrente, porque mi casa queda en la avenida, es una arista de doble sentido, ¿no? La avenida Santa Marta. Entonces, por ejemplo, aquí hay varias callecitas que son en un sentido, como estas, ¿no? O sea, son a la izquierda o a la derecha. De igual manera, por ejemplo, una arista no dirigida. Un ejemplo de una arista no dirigida es las moléculas. Cuando tienen esto, por ejemplo, esto es un grafo, ¿eh? Estos son grafos. Las moléculas son grafos. Digo, para los que llevaron química, para los que les gusta la química, sí. No, aquí no se ve, pero bueno. Es que sí, bueno. Esto es un grafo y las aristas no tienen una dirección, o sea, no van en un sentido. Si se fijan aquí, las moléculas no van con flechitas, simplemente están conectadas. Sí. Son las moléculas. Ese es un muy buen ejemplo de grafos no ordenados. Sí. Un grafo dirigido o un digrafo es aquel cuyas aristas son todas dirigidas. En teoría, las calles de una ciudad, son dirigidas. Todas las calles deberían de tener un sentido. Si nos fuéramos a un pueblito o algo así, posiblemente no todas, ¿no? O sea, depende. Bueno, la verdad no tengo idea, pero quiero suponer eso, ¿no? Que no en todos lados las calles tienen un sentido, ¿no? Grafo no dirigido, aristas, un grafo cuyas aristas son todas no dirigidas, o sea que hay algunas que son algunas que no tienen no tienen una flechita, que no tienen flechita. Un grafo no dirigido es la molécula. La molécula es un grafo no dirigido. Este, por ejemplo, otro ejemplo de un grafo no dirigido puede ser una casa. Bueno, depende de la casa como la quieran ver. La casa no necesariamente hay un sentido, o sea, bueno, hay un sentido para entrar y un sentido para salir, pero este, cualquier grafo en donde no tengas flechas es un grafo no dirigido. Y un grafo mixto es aquel que tienes aristas dirigidas y aristas no dirigidas. Puede ocurrir, ¿no? O puede ocurrir un caso donde tus aristas no tienen una flecha, o donde unas tienen flecha y otras no. Sí, o sea, que vayas, por ejemplo, a una localidad pequeña y digan, estas calles sí tienen sentido, las demás, pues no. Las demás es para que las ande la gente como quiera. Sí. Definiciones, vértices finales. Los vértices unidos por una arista, tienes dos vértices donde empiezas y donde acabas. Imagínate que yo tengo un grafo como el de la escuela, primaria, secundaria, el vértice origen, primaria, el vértice secundaria, el vértice destino es la secundaria. O ve la escuela, vértice de origen, primer semestre, vértice destino, segundo semestre. O sea, todos aquí ahorita ya estamos casi en mayo, es el último mes. Bueno, son unos días de junio, pero son muy pocos. Ya estamos casi, ya entramos a mayo el lunes. Entonces ya ustedes ya tienen que decir, no, es que yo ya estoy pensando en terminar el nodo 1, que es semestre número 1, para irme al semestre número 2, ¿no? Entonces ya tengo que ir pensando en el semestre número 1, luego en el 2, luego en el 3 y así. Arista incidente.
si el vértice es uno de los vértices de la arista, o sea, nosotros decimos que A y B son dos vértices incidentes en esta arista. La arista es esta y los vértices o los nodos son estos. Las aristas salientes, por ejemplo, esta arista es saliente de A, no de B. O sea, esta arista, por la manera en que se ve, sale de B, sale de A, perdón. Y una arista entrante es a la que va llegando pongamos un caso, el distribuidor Juárez es ambos. El distribuidor Juárez es un vértice cuyas aristas salen y cuyas aristas entran. ¿Sí? Pero, por ejemplo, va a haber algunos puentes donde hay una salida, pero no hay una entrada. Es decir, el puente como tal tiene un sentido. Tú puedes bajar del puente, pero no puedes subirlo. O al revés, puedes subirlo, pero por el mismo puente no puedes bajarlo. En este caso, esta arista que tenemos es saliente de A y es entrante de B. Y es importante, porque muchas veces, como les decía, el algoritmo de Google lo que hacía era una mezcla de las aristas entrantes a una página web, lo que le llamaban concursos de popularidad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues muchos anunciantes se pusieron de acuerdo o crearon miles de páginas falsas. Son los primeros bots en donde muchas páginas apuntaban a una página. Entonces, artificialmente, que es como lo que ocurre ahorita, ¿no? Tú mandas un mensaje y de repente te llegan un montón por ejemplo, ahorita con los problemas de polarización de la política, ¿no? Que te dicen, mandas un mensaje y te llegan un montón de mensajes de odio, ¿no? Entonces, muchos de esos no son personas, son programas que están hechos de tal manera este, que te van a decir cosas feas, ¿no? Pero están programados, o sea, no es algo así como que nuevo. Bueno, a lo que me refiero es de que salen de una cierta computadora y salen para muchos lados, ¿no? Porque lo que quieren es atacarte. Vértices adyacentes son los vértices finales de una arista. Un vértice W es adyacente a B, sí, solo sí. ¿Se acuerdan de eso en lógica? Un vértice W es adyacente, sí, solo sí. B, W o W, B pertenece al conjunto E. Recuerden, este concepto de pertenencia lo vimos en conjuntos. Es decir, cumple las características que determina el conjunto. Y el sí, solo sí, lo vimos en lógica. En grafos no dirigidos, la relación de adyacencia es simétrica. Como no hay un sentido, se asume que los dos guardan la misma, o sea, no hay dónde sale, dónde entra, cuando es no dirigido. En grafos dirigidos, la relación de adyacencia puede o no puede ser simétrica. Si la flecha es doble simétrica, si la flecha es en un solo sentido, entonces no es simétrica. Como decíamos, su papá los manda a ustedes, ustedes no mandan a su papá. Esperamos. Entonces, en grafos dirigidos, la relación de adyacencia no es simétrica. Por ejemplo, aquí podemos decir que los vecinos o los adyacentes de A son B y D y C. ¿Sale? B, ¿por qué A no es vecino de B? A, pues que como la flecha llega, entonces se dice que la adyacencia, aunque están juntos, la flecha llega para acá. Entonces B no es recíproco con respecto a A. Entonces, por lo tanto, el único vecino o el único adyacente de B es E. Si lo ven, porque aquí no puede ser A porque A la flecha apunta para acá. Si la punta apuntara al revés o fuera doble o no tuviera flecha, entonces sí, pero de otra manera no. C, sus vecinos son A, D y E. D, sus vecinos son A, son C y nada más porque la flecha, esta arista,
llega hacia el nodo D. Entonces, como llega, no puede salir del nodo E. Y como no sale, entonces, por lo tanto, no hay una adyacencia. ¿Sí? Que eso es importante. Porque muchos algoritmos se basan en eso. O sea, se basan en decir, ¿cuáles son tus nodos adyacentes? Los que no consideres como adyacentes, entonces esos no. ¿Sí? Esos no los tomes en cuenta. Y eso es interesante porque cuando formulas el algoritmo, dices, pues nada más me voy a enfocar a estos y a estos no. Aunque haya una arista que lo relacione, la arista está en este sentido, entonces no lo tomo en cuenta. Grado de un vértice. Grado de un vértice es el número de aristas incidentes en B o el número de vértices adyacentes, que es lo mismo. En un digrafo, el grado entrante de un vértice, el grado entrante es el número de aristas entrantes. Vamos en el anterior. Por ejemplo, aquí, el número de aristas que entran a E son 2. El número de aristas que entran a B es 1. En los demás, pues depende cómo lo quieras medir. Aquí en este caso, por ejemplo, en A, el número de entrantes son 3, porque aunque no vas bien, serían 2. El número de entrantes son estas dos que no tienen flecha. En D, el número de entrantes son 3. En C, el número de entrantes son 2. Porque esta no se toma en cuenta porque esta es de salida, no de entrada. El número de aristas salientes, el número de aristas salientes. Si G es un grafo con M aristas, entonces el número de aristas posibles sería 2 a la M, donde M es el número de nodos o el número de aristas. Bueno, más bien, el número de aristas serían 2M, donde B es el número del grado. ¿Sí? Si G es un digrafo, o sea, donde están dirigidos con M aristas, entonces el número de aristas entrantes es igual al número de aristas salientes y por lo tanto es igual al número de aristas M. Ahí lo que te está diciendo es, por ejemplo, un grafo es aquel que no tiene flechas, aquel que no tiene sentido. Y un digrafo es aquel grafo que sí tiene flechitas, que tiene un sentido. Entonces te dice cuánto es el número factible de aristas. Si G es un grafo con n vértices y m aristas, por ejemplo, este tiene 5 nodos, 5 vértices y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aristas. Si G es no dirigido, entonces M va a ser menor o igual a N por N menos 1 sobre 2, donde N son los nodos o vértices y M son el número de aristas. Si G es dirigido, entonces M va a ser menor o igual a N por N menos 1. ¿Sí? ¿De dónde sacan esto? Pues de lógica matemática. ¿Se acuerdan cuando veíamos lógica matemática donde haces una demostración por inducción o por reducción al absurdo? Pues es eso. Básicamente lo que haces es eso, o sea, introduces una serie de condiciones y haces una demostración para indicar que eso es cierto. Ahora, el camino. Tienes una secuencia de vértices, ¿sí? Donde la secuencia de vértices es menor que la B1, B2, Bn. La secuencia de vértices es una serie de nodos por los que vas a pasar para llegar de uno a otro. La forma más fácil lo podemos ver en un mapa, pero también se puede ver en en otro tipo de nodos. Por ejemplo, si si yo quiero llegar desde el kinder hasta una maestría, pues tengo que pasar por el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la carrera y luego la maestría. Ese es el camino, ¿sí? Entonces, de ahí lo interesante, por ejemplo, cuando
tú le dices a tu, cuando tu maestro tú le dices, le dices, ¿cómo se llama? Cuando le dices su título, o sea, si es ingeniero, o si es, te das cuenta cuál es el camino que recorrió, ¿sí? Claro que depende cómo lo quieras medir, ¿no? Porque lo puedes medir por los títulos que tiene o lo puedes medir por la experiencia que tiene, o sea, en cuántos trabajos ha estado, en cuántas cosas ha hecho, entonces así es un camino. Aquí en este caso, por ejemplo, es el camino, por ejemplo, el primer camino es el camino de C hasta A. Entonces, el camino más simple podría ser directamente. El otro camino es de C, te vas a D, de D te vas a E, de E te vas a B y de B te vas a A. Que bueno, es al revés, ¿no? A a B, B a E a D y D a C. Aquí no, aquí avanzas en B, sigues a E, luego en D y terminas en C. ¿Sí? ¿Cuántos caminos hay? N caminos. Muchos caminos. Por ejemplo, ayer nos pasó, y es un buen ejemplo, íbamos por Abastos y se cayó un poste ahí enfrente del Banorte. Entonces lo que hicimos, de ida nos pasamos por ahí, pero era un trafical. De regreso ya no podías pasar por esa parte. O sea, de la arista de regreso ya no era igual. Entonces lo que hicimos es nos fuimos por otra calle paralela para tratar de brincarnos esa parte y regresar al camino que queríamos. El camino que queríamos era la Galvez, o sea, queríamos ir por Galvez, pero no se podía, no podías ir por Galvez en el sentido de sendero hacia la Río Verde. Podías ir de la Río Verde a sendero, pero no al revés. Entonces lo que tenías que hacer era agarrar otro camino, otras calles, de tal manera que te llevaran a donde querías ir. ¿Estamos? Y eso es muy común, ¿no? En San Luis es uno de los lugares donde tú puedes, ¿cómo se llama? Está muy padre porque como es un valle, o sea, tú puedes agarrar por un camino, por otro camino, hay muchos caminos para llegar de un lado a otro. Hay ciudades como Guanajuato, como San Miguel de Allende, que están en cerros o como Cuernavaca. Entonces, para llegar de un lado a otro no es tan sencillo, o sea, hay muchas barrancas en medio, puentes, túneles, entonces ríos en algunos casos. Entonces, a veces los caminos no son muchos o nada más a veces es uno. Por ejemplo, aquí te dice un camino simple, todos los vértices son distintos. ¿Sí? Todos los vértices son distintos, ese es un camino sencillo. La longitud de camino es el número de aristas menos uno. O sea, todos los que brincas menos uno. Y un ciclo es un camino simple que tiene el mismo vértice inicial y final. Un camino simple, a B y a E. O sea, de aquí vas para acá y de aquí vas para acá. Un ciclo de C a D, de D a E, de E a B, no es C a E a D y D a C. Este es un ciclo. ¿Sí? Por ejemplo, los de autobuses, los autobuses urbanos, ¿no? La ruta 5, la ruta 4, ellos hacen un ciclo. O sea, tienen una base de la cual salen y a la cual tarde o temprano tienen que regresar. Entonces, pues es un ciclo. Se utilizan muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas. Definiciones, a ver en cuánto vamos. Ok, vamos bien. Siguiendo con las definiciones, tiene dos vértices que están conectados si existe un camino de B a W. Un grafo conexo si hay un camino entre cualquier par de vértices. ¿Sí? Por ejemplo, cuando tienes una ciudad, se supone que todo tiene que estar conectado. Y tendrías, si es una ciudad bien planeada, tendrías que tener los caminos más cortos posibles. Si es un grafo dirigido, se llama fuertemente conexo. ¿Sí? Por ejemplo, este de acá está conectado. Desde cualquier nodo puedes llegar a cualquier otro. Por ejemplo, desde C puedo llegar a B por este camino. Desde B puedo llegar a D por este camino. Desde A puedo llegar a E
por este camino, o por este camino, o por este camino. ¿Qué pasa cuando no está conectado como esto? Wow. Sí sucede, ¿eh? O sea, sucede que tus nodos en un momento dado están desconectados. Por ejemplo, los nodos en los lugares en una isla, ¿no? Pues una isla, claro. Tú puedes decir, ah, pues hay lanchas, ¿no? O hay avionetas, o hay... Sí, claro, claro, claro que puede ser. Pero, por ejemplo, en las computadoras hay sistemas de seguridad donde hay redes no conectadas. ¿Por qué? Porque no conviene. O sea, porque tienes la situación de que en esa red, este, digo, para los que les gusta Misión Imposible o demás, o sea, puede ser que se guarden secretos muy importantes. Entonces, única y exclusivamente no hay conexión con el Internet. Entonces se dice que esa red está no conectada, inconexa. ¿Sí? Un subgrafo es un subconjunto de vértices y aristas que forman un grafo. O sea, tú, por ejemplo, tú puedes decir que, te pondré el caso, tienes, por ejemplo, estos tres forman esta de aquí. Es un subconjunto, un subgrafo es un subconjunto del grafo. ¿En qué casos puede ser? Por ejemplo, imagínate que estás haciendo el modelado de un personaje en animación. Entonces dices, a ver, o llega a pasar, un ejemplo clásico son las fotos. Hay fotos en donde dices, esta parte de la foto quiero que esté más clara, pero todo lo demás no. Todo lo demás está bien, pero esta parte no. No, eso nos pasó hace poco, una foto de mi mamá que salió mal el flash, entonces ella sale oscura y lo demás sale bien. Entonces mi hermano agarra la imagen y un subconjunto de la imagen, que son nodos y grafos, les aplica un algoritmo para que se vean más claras, lo demás no. Yo podría decir, este nodo de aquí es este de aquí es este de acá es este y este de acá es este. Entonces yo puedo decir que este subgrafo es un subconjunto de este subgrafo es un subconjunto de este. Sí. ¿Cuándo es un subconjunto? Cuando conserva los mismos nodos y las mismas aristas, pero no son todas las aristas ni son todos los nodos. ¿Sí? O sea, un caso sería ahorita que quieren hacer la pavimentación de las calles, ¿no? La pavimentación de las calles dicen, vamos a hacer ciertas calles, no todas. Entonces haces un subconjunto de todas las calles, o de todas las calles de una colonia, o de ciertas calles de una avenida. O sea, dices, por ejemplo, con la administración pasada que arreglaron Carranza, y Carranza no necesitaba arreglos, ¿no? Bueno, necesitaba para que se viera más bonita, pero no tenía tantos baches como tiene la Vía Anaya, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un subconjunto de todas las calles. Obviamente dice, no vamos a arreglarlas todas, va, pero por lo menos un conjunto, un subconjunto. Sí, bueno, esto ya no lo vamos a ver ahorita. Este, todos este tipo de grafos y demás, vamos a usarlos en hay una aplicación que, el programa está aquí, se llama Grafos, Setup Grafos, ¿sí? Aquí te dice que necesitas un componente, download. Ah, this, get preview, ok, a ver, download. Me dice que necesito bajar el .NET. Ok, me dice que, como no lo he usado para esta cosa, ok, otra vez. Me dice que este programa de instalación tiene instalado el framework tanto. Instale el .NET Framework y ejecute el programa.
Te dice que necesitas saber, le digo que no, desea hacerlo ahora, no. Ok, entonces no, me lo corrió. Ok, voy a tener entonces que solucionarlo. Cuando les pase esto, ¿qué puede ser? Este, eso significa de que tu sistema no necesariamente corre algo, o sea, por ejemplo aquí, download para un 64 que soy yo. Thank you for downloading. Muchas veces te puede ocurrir eso. Bueno, no sé, nunca lo había instalado en esta computadora. Entonces aquí te dice que instales otro programa antes de, instalas el .NET Runtime. A ver, vamos a ver si eso era todo o si tengo que batallar más. Ok, close. De nuevo, trato de instalar el programa que quiero. Otra vez. Me dice que no es. No, no quiero. Entonces no descargué el que quería. Voy a tener que batallar con eso. Una disculpa, pero si no, no. El, el runtime es para Windows. Y como que no lo quiere. Voy a tener que probar varios a ver cuál me da. El problema es que en la receta no necesariamente le sirve a todo el mundo. O sea, esto me sirve a mí para mi máquina, pero para ustedes no sé. Posiblemente lo más recomendable sea el X86, que lo que quiere decir es que es útil para todos los sistemas .86. Oh, dice, yo creo que voy a tener que desinstalar 2.0. Instale .NET Framework. .5. Ejecuta de nuevo el programa de instalación. El programa .NET se puede obtener de la web. ¿Desea obtenerlo ahorita? No. No, déjenme ver. Voy a tener que batallar con eso, porque eso significa que ya no corre para esos casos. Entonces, me queda de tarea para el lunes. Me queda de tarea tratar de ver cómo lo hago jalar. ¿Sale? Pero bueno, de que lo he hecho jalar, lo puedo hacer jalar, eso es lo de menos. ¿Alguna duda, compañeros? No, doctor, gracias. Muchas gracias, Noemí, muchas gracias. Gracias, Metley. Entonces nos vemos el lunes, ¿les late?